a poder pasar los PowerPoint. Sí, ya te dejo como anfitrión, Julio. Ya se está grabando la clase. Ahí estamos. Bueno, muy bien. Entonces ahora vamos a compartir pantalla. Ahí está. Y ya tenemos para poder dar la clase con el PowerPoint. Hola, ¿cómo te va? Bien. Y antes de comenzar, voy a hablar algunas palabras. Ante todo, le vamos a dar las buenas tardes a Alessio, Ana María, Carolina, Bianca, ¿qué más tenemos? Gabriel, está Juan Manuel, Juan Martín, Lucas, a ver quién más tenemos, Marcelo, Tadeo, Nadia, y creo que no tenemos más integrados. ¿Me escuchan, chicos? Sí, Julio, se te escucha perfecto. Bueno, excelente. Así no uso los audífonos, que son bastante incómodos. Espectacular. Bien, bueno. Antes que todo, voy a comentarles que hemos dividido el programa, los temas que quedan, las unidades, de modo que todos los docentes nuevamente les van a dar clase a los que continúan con nosotros y a los oyentes. El caso de Ana María, la felicito por seguirnos. Es un gusto, porque es una materia larga para preparar y el problema es que no todas las unidades están, puntualmente están en los 3 libros de los cuales reconozco la autoría. Pero lo que he subido a la plataforma, con esto alcanza, obviamente. Me voy a encargar de iniciar y terminar esta segunda parte. Hoy con la unidad 12, perdón, con la unidad 11 sobre el constitucionalismo y las declaraciones de derechos, y el último día, previo al examen, el último viernes, donde me voy a referir a la unidad 21, que es largo porque es el proceso que comienza con la revolución de 1943, lo que inicia el régimen juniano, y termina prácticamente con la presidencia de Néstor Kirchner, o sea, lo que conforma el último de los libros de historia constitucional o de historia política y económica, llamada La Argentina Postergada. Pero ustedes lo tienen subido a la plataforma como tomo tercero. Bien, aclaro también que la fecha del parcial está en el campus y lo vamos a comentar ahora porque yo se lo pasé a Nicolás y entonces precisamente para que quede ya bien aclarado, el parcial va a ser exactamente igual que el que ya tuvimos. Entonces, es decir, a las 15:30 vamos a tener el cuestionario y a las 18:30 el examen oral conmigo. Eso es el 24 de noviembre. Quiere decir que el segundo parcial va a llegar con el desarrollo de todas las unidades a cargo de los docentes conforme ha sido subido a la plataforma. No voy a desarrollar qué le corresponde a cada docente para no perder tiempo y directamente comenzar con esto. Bien, y digo eso porque cuando hice el programa, presenté el programa para esta nueva materia, consulté programas de distintas universidades, distintas facultades de Derecho, de universidades nacionales y privadas,
Y puedo decir con fundamento que los derechos humanos ya existían desde muy antiguo. Puntualmente, esta unidad, además, tiene una particularidad, que es podríamos decir, la unidad, porque es el disparador del inicio de las declaraciones de derechos y garantías y sobre todo el comienzo del constitucionalismo. Y vamos directamente al tema porque si ustedes siguen el programa, en esa unidad 11 van a ver que precisamente dice, vinculado a lo que estamos comentando, la Revolución Inglesa con la Carta Magna del Bill of Rights, la Declaración de Independencia Norteamericana, con la Constitución de los Estados Unidos, y la Revolución Francesa con la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. Yo he sido tratado de ser lo más puntual posible, porque si no, resulta que armamos un programa que tenga contenidos muy similares a derecho político y superponemos. Entonces acá no les estoy pidiendo el pensamiento de autores ni de doctrinarios, sino los documentos, porque esos documentos se van a reflejar en la Constitución Nacional. Y vamos a ver precisamente en cada uno de esos documentos dónde se refleja el antecedente, los remotos antecedentes de nuestra Constitución Nacional. Bien, vamos a comenzar entonces con la Revolución Inglesa. Bien. Fíjese, yo le pongo lo que dice en Historia del Derecho Rabinovich Verban. Las declaraciones de derechos se originan en la Edad Media por el exceso de los reyes en materia fiscal. Miren ustedes la importancia que tiene el concepto de los recursos o los tributos. Comenzó la necesidad de frenar a los monarcas en esa avidez que tenían por recaudar. Esa avidez por recaudar se justificaba fundamentalmente por los problemas de guerras que existían. El ajedrez europeo de la Edad Media daba lugar a la aparición de ducados, condados, de marquesados, que luego se van a unir o integrar en estados cuando ya entremos en la parte conocida como el Renacimiento. Y además recordemos que las divisiones de la historia son en 4, es decir, se considera desde la antigüedad, desde lo más remoto, hemos estado hablando de los sumerios y los arcadios con el Código de Hammurabi, prácticamente hasta la caída de Roma en el siglo V. Por lo tanto, ahí termina la Edad Antigua, comienza la Edad Media, con el siglo V, hasta el siglo XVIII, puntualmente hasta 1789, cuando comienza la Revolución Francesa. Y luego, es decir, tenemos un espacio intermedio que es la caída del Imperio Romano de Oriente, o sea, Edad Antigua, desde la antigüedad hasta la caída de Roma, luego desde la antigüedad, desde la caída de Roma hasta la del Imperio Romano que tenía su sede en Constantinopla, la antigua Bizancio, siglo XV, luego tenemos del siglo XV al siglo XVIII, la tercera parte que es la edad moderna, y a partir de 1789 comienza la edad contemporánea. Eso sería un poco el panorama general. Pero puntualmente, ¿por qué es importante hablar de la Revolución Inglesa? Precisamente porque tenemos que rastrear los antecedentes de este documento tan significativo que se llama la Carta Magna. Y por eso vamos a decir que es en Inglaterra donde surge el primer documento que da nacimiento al constitucionalismo. Y ese documento es la Carta Magna. Pero vamos a remontarnos a una batalla que le da prácticamente nacimiento a la Inglaterra actual. No olvidemos que por aquella época, cuando estábamos hablando del siglo I, o antes del siglo I,
Gran Bretaña era habitada por los celtas. Luego llegaron los romanos y la llamaron Britania porque era una provincia romana. A cada territorio que llegaban los romanos le ponían el nombre de provincia, del latín provinces, quiere decir para los vencidos, con lo cual les respetaban sus costumbres, sus tradiciones, sus dioses, pero les cobraban tributos. Y de esta manera Roma seguía engrandeciéndose. Obviamente que en Inglaterra, luego de los romanos, cuando cae Roma, también prácticamente los celtas van a avanzar hacia lo que era la capital. Hoy Londres se llamaba Londinium, y hay restos de la civilización romana en la ciudad de Londres. Luego de los romanos vinieron los anglosajones, y los anglosajones gobernaron, pero hasta 1066, porque el 14 de octubre de 1066, Guillermo II de Normandía, que era vikingo, se traslada hacia Gran Bretaña y en la batalla de Hastings vence a Haroldo, que era el rey de Inglaterra. Era Guillermo I pasa a ser de esta manera Guillermo I de Inglaterra, porque era Guillermo II de Normandía. Normandía es un territorio enfrente a Gran Bretaña, pasando el Canal de la Mancha y al norte de Francia. Entonces, Guillermo I se erige como el rey de Inglaterra y comienza a establecer un sistema feudal, pero tuvo mucho respeto hacia los propietarios de las tierras. A Guillermo I le sucede Guillermo II, Enrique I, Enrique II, o sea, todos eran hijos de Guillermo I, pero con Enrique II sucede algo muy particular. La iglesia que en ese momento estaba en Gran Bretaña era la Iglesia Católica Apostólica Romana, que con motivo de la entrada de los romanos, prácticamente también llegó la religión católica apostólica romana, porque no debemos olvidar que poco a poco Roma fue dejando de ser pagana para pasar a ser religiosamente cristiana, y sobre todo cristiana y apostólica romana, porque de ahí comienza el inmenso poder que van a adquirir los papas en el Vaticano. Puntualmente me refiero al caso de los Borgia. Entonces, se da una situación muy especial con Enrique II porque decidió empezar a sacarle privilegios a la iglesia. Y estos privilegios determinaron que hubiera un arzobispo, Tomás Becket, que había sido el educador de Enrique II, o sea, se habían hecho amigos. No obstante esto, desde Canterbury, una hermosa ciudad que queda a pocos kilómetros de Londres, a poco que uno llega a los acantilados de Dover cuando cruza el Canal de la Mancha, en Canterbury todavía está esa iglesia, maravillosa iglesia católica apostólica romana, que por supuesto hoy por hoy es de la religión anglicana. Sucede que en determinado momento Enrique II, gobernando en Londres, estaba muy molesto por ese desafío que Tomás Becket permanentemente le hacía a las decisiones que tomaba Enrique II desde el púlpito de la iglesia de Canterbury. Llegó a decir en determinado momento: es inaudito y prácticamente inaceptable que un arzobispo ponga al rey de Inglaterra en la situación que lo está poniendo. 4 caballeros, con un exceso de lealtad, pensando que
se iban a gratificar con Enrique II a fines de 1170, o sea, en la noche de Navidad, llegaron a la iglesia de Canterbury y en plena ceremonia religiosa asesinaron al arzobispo Tomás Becket. Esto generó una lucha muy grande entre la iglesia y la monarquía. Vamos a continuar y así tenemos que nos estamos acercando a los antecedentes de la Carta Magna. Enrique II, no sin un gran pesar, porque él no mandó matar a Tomás Becket, sino que fue una especie de decisión de estos 4 caballeros que quisieron congraciarse con él. Algunos decían que eran 3. Entonces Enrique II muere en 1189 y lo sucede su hijo Ricardo Corazón de León, el famoso Ricardo Heart of Lion, que conocemos nosotros por aquella novela o aventura épica en la cual existió un personaje que se llamaba Robin Hood, que supuestamente le sacaba a los ricos para darle a los pobres. Entonces Ricardo Corazón de León, para congraciarse con la iglesia y de alguna manera borrar esa mal legado que había originado Enrique II, su padre, decide emprender la Tercera Cruzada. No debemos olvidar que por aquella época los turcos tomaban Jerusalén, ya había sido recuperada la primera vez, o en una segunda oportunidad tienen que iniciar, y es Ricardo el que inicia o emprende la Tercera Cruzada. Vuelve a Gran Bretaña, sin embargo, rápidamente fallece en 1199. Gobernó muy poco y lo sucede su hermano Juan Sin Tierra. Juan era llamado Sin Tierra porque su padre, Enrique II, lo había desheredado y había dejado todo en Ricardo. Entonces pasó a la historia con ese nombre, pero asume como Juan I. Y no obstante que su hermano había iniciado una tercera cruzada para limpiar el nombre de su padre en relación al conflicto con la iglesia, Juan entra en conflicto con esa misma iglesia, porque para reemplazar al arzobispo de Canterbury, asesinado, o sea, para reemplazar a Tomás Becket, lo designan a Esteban Langton. Pero Esteban Langton, que había sido designado por el Papa Inocencio III, no gozaba de la confianza o la tranquilidad de Juan Sin Tierra, puesto que la iglesia seguía frenando ese avance que tenía la monarquía, sobre todo en relación a los propietarios de tierras que tanto había respetado Guillermo I el Conquistador. La cuestión entonces es que Juan I, o Juan Sin Tierra, se enfrenta en guerra con Francia, que decide separarse porque Normandía se separa de Gran Bretaña y se va a aliar con Francia. Entonces se inicia una guerra con Francia y esa guerra le demandaba muchas erogaciones. Entonces empezó a aplicar fuertes impuestos a todos los propietarios de tierras. La cuestión entonces es que Esteban Langton, que era el que en ese momento ocupaba el cargo de arzobispo de Canterbury, armó un partido de nobles, laicos y eclesiásticos, y entonces lo enfrentó en guerra a Juan Sin Tierra. Y en un lugar, un cercado cerca de Windsor. Windsor es una hermosísima ciudad que queda a 1 hora y media de Londres, y le puedo asegurar que ese lugar, sobre todo Windsor, mantiene las tradiciones arquitectónicas y edilicias que tiene Londres. Lo más antiguo de Londres
cercano al Támesis y donde está el puente de Londres, es la Torre de Londres. Y también, y muy parecida, en Windsor existe una fortificación similar, ambas sobre bases de estructuras romanas. Entonces, en un lugar cercano a Windsor, el 15 de junio de 1215, le obligaron, este partido iniciado por Esteban Langton, a que Juan Sin Tierra firmara la famosa Carta Magna. Esta Carta Magna de 67 artículos, obviamente, lo que únicamente voy a preguntar es lo que he puesto ahí. No obstante, tener acá la Carta Magna y que vamos a leer algunas disposiciones de la misma, esa Carta Magna que está escrita en latín, porque no debemos olvidar que todavía se seguía hablando el idioma de los romanos. Entonces, en esa Carta Magna vamos a encontrar cosas que son realmente significativas para lo que hoy conocemos como las constituciones modernas. Fíjense que comienza y dice: Juan, por la gracia de Dios, Rey de Inglaterra, dice, sabed que nosotros ante Dios y por la salvación de nuestra alma y de todas aquellas antecesores y herederos, para honra de Dios, elevación de la Santa Iglesia y reforma de nuestro reino, y hace una serie de consideraciones, dice, hemos acordado y prometido ante Dios, confirmando la presente carta perpetuamente y para nuestros sucesores, que la Iglesia de Inglaterra sea libre y goce de sus derechos en toda su integridad, permaneciendo ilesas sus libertades, de modo que resulte la libertad en las elecciones como la más indispensable y necesaria para la susodicha Iglesia de Inglaterra. Por esta razón así lo hemos concedido, confirmado por nuestra simple y espontánea voluntad ante de vuestras discordias con nuestros varones, y obtuvimos la vida confirmación del sumo pontífice Inocencio III. Quiere decir que empieza la Carta Magna reconociéndole a la Iglesia el derecho a elegir sus propios dignatarios, con lo cual muestra la fuerza impresionante que tenía en Inglaterra en ese momento la Iglesia Católica Apostólica Romana. Pero lo que a nosotros nos interesa y nos preocupa es lo que viene a continuación. Los artículos 47 y 48, porque establecen garantías físicas para hombres libres. Miren qué maravilloso lo que ahora les voy a leer. Estamos hablando de 1215. Dice el artículo 47. Ningún bailigo, o sea, un alguacil de ese lugar, u otro funcionario, podrá obligar a nadie a sincerarse por medio de un juramento ante su simple acusación o testimonio, como no sea confirmado por personas dignas de crédito. Señores, nadie está obligado a declarar en su contra. Esto lo dice la Carta Magna de 1215. Vuelvo a repetir. No será obligado a sincerarse por medio de un juramento ante su simple acusación o testimonio, como no sea confirmado por personas dignas de crédito. O sea, yo no tengo la obligación de declarar mi contra, y si algo se me imputa, pues quienes me conocen dirán si esa imputación es real o no. Y el 48 dice, nadie podrá ser arrestado, aprisionado ni desposeído de sus bienes, costumbres y libertades, sino en virtud de juicio de sus pares, según las leyes del país. Juicio de sus pares. Fíjese usted si esto no es maravilloso. Ahí le puse, no obligación de jurar sincerarse, ni arrestado sin juicio de sus pares según las leyes del país. Vamos a leer el artículo 18 de la Constitución Nacional. Y mire usted lo que dice ese artículo 18, que es el esqueleto del derecho penal argentino. Ningún habitante de la nación puede ser penado sin juicio previo, fundado en ley anterior al hecho del proceso, y juzgado por comisiones especiales o sacado de los jueces designados por la ley antes del hecho de la causa. Nadie puede ser obligado a declarar contra sí mismo, ni arrestado, sino en virtud de orden escrita de autoridad competente. Fíjese usted.
Este artículo 18 tiene su antecedente en el derecho nacional, en el Decreto de Seguridad Individual de 1811. Ese decreto de seguridad individual maravilloso que da el estatuto provisional y que dice puntualmente: todo hombre tiene un derecho sagrado a la protección de su vida, de su honor y de su fama. Una vez violadas esas posesiones, se adormecen los sentimientos nobles del hombre libre y sucede la quietud funesta del egoísmo. La casa es un sagrado y es inviolable el domicilio, que solo podrá ser violado o ingresado a él por autoridad competente. Y aclara que solo podrá ser arrestado o detenida una persona cuando existen indicios vehementes de la comisión de un delito. Todo eso que dice el Decreto de Seguridad Individual de 1811 proviene en principio de la Carta Magna y luego vamos a ver de la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789. Vean por qué es importantísimo que entendamos que los derechos humanos no son de este siglo, no nacieron en 1976 a partir del proceso de organización nacional, sino que ya existen, porque son inherentes a la persona humana. Es inherente al ser humano que existe una presunción de inocencia, que nadie puede ser declarado culpable mientras no existe un juicio, y ese juicio tiene que ser fundado en ley anterior al hecho del proceso. Y ese juicio estaba establecido en la Carta Magna, que tenía que ser dispuesto precisamente por hombres que, cuando dice juicio de sus pares, por personas que eran exactamente igual que el imputado. Entonces, tenemos acá antecedentes fundamentales de la Constitución Nacional. Algo realmente importantísimo está en el punto tercero, cuando se establece la prohibición de fijar impuestos sin intervención del Consejo de Reinos. Y así lo dice el artículo 14 de la Carta Magna, donde habla de un impuesto llamado scutage, que era un impuesto sobre las tierras. Entonces dice el artículo 14, y precisamente lo estoy leyendo para que quede grabado y lo tengan: no se establecerá en nuestro reino auxilio ni scutage alguno sin el consentimiento de nuestro común consejo del reino, a no ser que se destinen al rescate de nuestra persona o para armar caballero a nuestro hijo primogénito, o bien para casar una sola vez a nuestra hija primogénita. Y aún en esos casos, el impuesto a auxilio habrá de ser moderado. Y aclara con una frase en latín: ed ad hoc non fiet assisi razonabili auxilium. Fíjese usted, quiere decir, cuando yo les doy a los chicos economía y finanzas, o ustedes estudian, ustedes que están en el plan nuevo, van a llegar a estudiar derecho financiero y tributario, van a ver una frase que viene del latín: nullum tributum sine lege previa. No puede haber un tributo, un impuesto, si no hay una ley previa. Y esto viene de la Carta Magna, que no podía el rey fijar impuestos si no lo autorizaba previamente el Consejo del Reino. O sea, que luego de que lo derrotaron en la batalla a Juan sin tierra, los reinos formaron con representantes de cada uno de esos reinos: el reino de Gales, el reino de Windsor, el reino de Inglaterra, el reino de Escocia, etc., formaron un consejo de reinos. Y ellos eran como el poder legislativo, porque precisamente, si vamos a nuestra Constitución Nacional, hay un artículo, que es el artículo 52, y que dice expresamente, cuando se refiere al poder legislativo, y lo voy a leer para que quede grabado, textualmente grabado, que
a la Cámara de Diputados corresponde exclusivamente la iniciativa de leyes sobre contribuciones y reclutamiento de tropas. Quiere decir, a la Cámara de Diputados. ¿Por qué? Porque la Cámara de Diputados representa al pueblo. En cambio, la Cámara de Senadores representa a las provincias. Y esto, a su vez, viene de algo que le pregunté a algunos alumnos en el examen, sobre todo en el recuperatorio, qué principios surgían de los reglamentos del 24, 25 y 28 de mayo de 1810. Y dentro de esos reglamentos se establece la división de poderes en los albores de la nacionalidad, porque le prohibía a la primera junta aplicar impuestos sin la intervención previa del cabildo. O sea, ahí comienzan a dividirse las aguas. Todas las facultades que tenía el virrey, a partir del momento en el cual surge la primera junta como organismo ejecutivo y el cabildo como organismo legislativo, no podía la primera junta aplicar impuestos, debía contar con la previa autorización del cabildo. Bueno, todo esto surge de la Carta Magna. Por eso es importantísimo este documento. Vamos a continuar con... A ver cómo andamos bien de tiempo. Una pregunta. Lucas ¿Alguna habla. Estaba viendo sobre la Carta Magna ahí en internet y yo leía el artículo que usted estaba leyendo como el 12. ¿Hay alguna que esté interesante o...? Mire, la Carta Magna que yo tengo, que es Sí. esta, Sí. esta Carta Magna, que está acá, acá la tiene, esta está sacada de la obra de Galetti, exactamente, y para que no haya inconvenientes, vamos a aclarar que, a ver si, mire, acá Sí, estoy... Galetti, Carta Magna, busco. No la tengo, no la veo a mano acá, la obra de Galetti, si no se la mostraría, pero está tomado, ya le digo, de Historia Constitucional Argentina de Norberto Galetti. Ah, listo, Jorge. Gracias. De ahí está tomada la Carta Magna y es el documento, he revisado varias cartas magnas y es el que considero más ajustado a derecho. Perfecto. Bien. Cualquier duda pueden interrumpir, no hay ningún problema. Las dudas las aclaramos acá, así se quedan tranquilos. Bien, vamos ahora a otro documento importantísimo, que es el Bill of Rights, o conocido como el Billete de Derechos. Seguimos avanzando en la historia de Inglaterra. Por supuesto que todo esto está debidamente fundado. Yo he consultado la obra de Gilbert K. Chesterton, esta que está acá, Pequeña Historia de Inglaterra, y de Chesterton he sacado algo que es muy importante, porque fíjese que con la Carta Magna no solamente se consagran estas cosas, estos derechos, sino que además surge el Consejo de Reinos, que es el antecedente del Parlamento, y por lo tanto del sistema bicameral, porque el Parlamento, ustedes saben que está formado por una Cámara de Lores y una Cámara de Comunes. Y mire usted qué interesante lo que dice Chesterton sobre la historia de Inglaterra, que dice la importancia que tenía la Iglesia, porque la religión corrió como hebra de oro por toda la grosera urdimbre de aquella vida popular, mientras puramente popular se mantuvo. Más de una sociedad mercantil pudo tener su santo patrón antes de contar con el sello real. La otra observación de la Carta Magna se refiere al hecho de que fue aquí, en el seno de estos grupos municipales que ya existían de antes, donde se formó la selección de los primeros hombres que habrían de emprender la más amplia y acaso la última de las experiencias medievales, el Parlamento. O sea, el origen del sistema bicameral que tienen tantas constituciones monárquicas luego de Europa como la Constitución norteamericana de 1787 y ese antecedente para nuestra Constitución nacional proviene precisamente también de la Carta Magna. Bien, pero sin embargo, los sucesores de Juan Sin Tierra se encargaron de no respetar la Carta Magna. El primero que no la respetó fue el mismo Juan Sin Tierra, que fue severamente sancionado
por la Iglesia, es más, el Papa lo excomulgó Inocencio III, pero él en un acto muy piadoso juró fidelidad y le pidió a Inocencio III que le levante esa excomunión que le había dado, y entonces trató más o menos de mantener los derechos con la Iglesia, pero una cosa era la Iglesia y otra cosa era la relación con los ciudadanos y con los propietarios de tierra. Entonces se empezó a avanzar, y ese avance de la monarquía llegó hacia 1688, cuando tuvimos un rey extranjero, Guillermo de Orange. Guillermo de Orange es famoso en la historia de España también, porque fue el que desafió a Felipe II. No nos olvidemos que Felipe II se había casado con María Tudor, y precisamente también era rey de Inglaterra, Felipe II, hacia 1688. Y mire usted qué interesante, que prácticamente por esta época, Felipe II nunca pudo gobernar en Inglaterra, porque obviamente estaba en España y no era fácil anexar a Inglaterra, pero la cuestión, y la cuestión interesante, no menor, es que Felipe II perdió la Armada Invencible en el Canal de la Mancha, cuando Gran Bretaña, con las fuerzas de la Fuerza Armada Naval de Sir Francis Drake, derrotó a la Armada Invencible del Duque de Medina Sidonia. La cuestión entonces es que surgió este billete de derechos o Bill of Rights por presión del Parlamento. Se formaron 2 representantes por condado y 2 por ciudad, de modo de que lo que hoy vemos, la típica postal de Gran Bretaña, de Londres sobre todo, donde está el Big Ben, y ese edificio que está al costado del Big Ben es el Parlamento, donde funciona la Cámara de Lores y la Cámara de Comunes. La cuestión entonces es que el Bill of Rights, o billete de derechos, fue firmado en la ciudad de Westminster, y fue la condición para que suceda Guillermo a Jacobo II. Entonces, acá se destacan 2 afirmaciones. También la obra de Galetti tiene ese Bill of Rights de 1688, y vamos a leer lo pertinente, porque precisamente en lo que a esto se refiere, dice concretamente el Bill of Rights. Luego de una serie de consideraciones, dice que es ilegal la facultad que se atribuye a la autoridad real para suspender las leyes o su cumplimiento. Y en segundo lugar, que asimismo es ilegal la facultad que se atribuye a la autoridad real para dispensar las leyes o su cumplimiento, como anteriormente se ha verificado por medio de una usurpación notoria. Que yo se lo puse ahí y se lo resumí. Pero además agrega que es ilegal todo impuesto sin intervención del Parlamento. Parece mentira, que ya lo decía la Carta Magna y lo tuvo que ratificar el billete de derechos o Bill of Rights, porque los reyes seguían avanzando sobre los propietarios de tierras. Y finalmente decía que los súbditos tenían derecho a presentar peticiones al rey y que era ilegal toda prisión o vejación que se sufriera por esta causa. No voy a leer puntualmente esto para no demorar más, pero miren ustedes por qué he seleccionado estos 2 documentos que son realmente importantes para la historia del constitucionalismo, pero sobre todo como antecedente de nuestra Constitución. Bien, vamos a continuar con la Revolución Norteamericana. Y hablar de la Revolución Norteamericana significa hablar de uno de los documentos más importantes que tiene la Revolución Norteamericana, y que acá también tenemos, y que precisamente ese documento fue redactado por Thomas Jefferson por pedido del Congreso Continental de Filadelfia. No nos olvidemos, yo ahí no he puesto demasiado para no extenderme, que en 1776 comienza la revolución de las 13 colonias en contra del rey de Inglaterra. Sobre todo porque esas 13 colonias no tienen ningún representante en el Parlamento británico. Y
lo que hacía Gran Bretaña era aplicarles cada vez más impuestos. Pero sobre todo había dos impuestos muy importantes, que era el impuesto al té y el impuesto al papel sellado. Quiere decir que el impuesto al té originaba, que venía de Ceilán, que únicamente podía entrar un cargamento de té si venía en un barco británico y llegaba al puerto de Boston. Y por otra parte, el papel sellado era un papel que tenía como, no sé si alguna vez habrán visto ustedes un sello de agua, que es como una tenaza que deja impreso en relieve, en un papel que es un poquitito más grueso que la hoja de A4 común, y todo documento público o todo documento oficial debía tener ese sello. Por ejemplo, si yo le compraba una casa o un lote a una persona, el boleto, del llamado boleto de compraventa o el papel donde se registraba esa operación, debía tener ese sello. Más o menos como si fuera hoy el impuesto de sellos de la DGI como un organismo que depende de la AFIP. Bueno, de ahí viene precisamente ese impuesto de sellos. Bien, que por supuesto, al respecto, en esta obra sobre la historia de los Estados Unidos, que acá les muestro, escrita por Thomas Bender, hace alusión y dice que ya estaban bastante cansadas las 13 colonias por impuestos anteriores, como por ejemplo el de la ley del azúcar, y puntualmente dice: el Parlamento inglés redactó la ley de sello, muy poco sagaz desde una perspectiva política. La exigencia de sellar las publicaciones y los documentos legales golpeó con particular dureza a los directores de periódicos, abogados, comerciantes y especuladores de tierras, quienes constituyeron una oposición bastante poderosa. Si la ley del azúcar había sido la primera ley impositiva colonial, la ley de sello fue la primera en gravar las actividades económicas internas de las colonias. Una verdadera invitación a que los colonos observaran la distinción entre impuestos internos y externos, cosa que hicieron de inmediato. Y agrega: la ley de sellos provocó en su momento numerosos tumultos callejeros y dio origen a un sostenido análisis público de teoría política que se prolongó durante 20 años. O sea, ya estaban cansados los colonos de esto. Mire usted qué interesante. Comunes denominadores. La Revolución Inglesa nace por un problema impositivo o tributario. La Revolución Norteamericana nace por un problema impositivo o tributario, y también la Revolución Francesa van a ser por lo mismo. Y nuestra Revolución Americana también va a nacer exactamente por lo mismo, tanto en cualquiera de los virreinatos, en el Virreinato de Río de la Plata, como en el Virreinato de Perú, como en el Virreinato de Nueva Granada, en el Virreinato de México. Entonces, decidieron en 1776 hacerle la revolución a Gran Bretaña. En esa revolución, eminentemente independentista, hubo una declaración que es la Declaración de la Independencia Norteamericana y que tiene fecha del 4 de julio de 1776. Mire usted, no había terminado la revolución y en 1787, cuando termina, se sanciona la Constitución de Filadelfia. Sin embargo, el día que se festeja el Día de la Independencia Norteamericana es el día de este documento, que vamos a leer ahora, que es realmente un documento fundamental para todos los movimientos posteriores que hubo en América Latina. Este documento fue inspirado en John Locke y en el enciclopedismo francés. Fíjese que John Locke era un poeta, un escritor, un político, politólogo inglés, que era un defensor a ultranza de la libertad, en contra precisamente de los principios monárquicos que existían en Gran Bretaña. Y es en John Locke en quien se inspira Thomas Jefferson, y esta declaración explica los motivos de las colonias para declarar el derecho a ser estados libres e independientes. Yo puse nada más un resumen, pero voy a leer un poquitito más porque
me maravilla la redacción que tiene esto. Dice, cuando en el curso de los acontecimientos humanos se hace necesario que un pueblo disuelva los lazos políticos que lo han vinculado a otro y adopte entre los poderes de la tierra la posición igual y separada a la que las leyes de la naturaleza y de la naturaleza divina le dan derecho, un apropiado respeto por las creencias del género humano exige que dicho pueblo declare los motivos que lo impulsaron a la separación. O sea, lo que está diciendo es, en su momento, nosotros estuvimos de acuerdo en pertenecer a determinado pueblo, pero cuando existen acontecimientos que van en contra de las leyes de la naturaleza y de la naturaleza misma, es necesario explicar los motivos por los cuales este pueblo se separa del otro. O sea, ¿por qué las colonias se separaban de Gran Bretaña? Y dice, sostenemos como certeza manifiesta que todos los hombres fueron creados por igual. Igualdad que luego va a ser ratificada por las declaraciones de 1789 de la Revolución Francesa. Sostenemos como certeza manifiesta que todos los hombres fueron creados por igual, que su creador los ha dotado de ciertos derechos inalienables, que entre ellos se encuentran la vida, la libertad y la búsqueda de la felicidad. Mire usted qué maravilla. Quiere decir que por el hecho solo de ser hombres y por la gracia de Dios, porque evidentemente los norteamericanos, por más que fueran protestantes, se identificaban y se siguen identificando con Dios, consideraban que es un derecho inherente al hombre la vida, la libertad y el derecho a ser feliz. Entonces, ahí se lo puse expresamente, porque eso es lo que nuestros gobernantes tendrían que analizar. ¿Qué les está pidiendo el pueblo? Bien, continuamos entonces con esa declaración de la Revolución Norteamericana y vamos a pasar a la segunda parte. Y así tenemos que todo esto iba encaminado a no solamente terminar la revolución con Gran Bretaña, sino a declararse libres e independientes. Y para esto se utilizaron una serie de documentos llamados los papeles de El Federalista. Entre 1787 y 1788 salen 85 publicaciones en un diario de Nueva York llamado el Independent Journal, escrito por Alexander Hamilton, por Jay y Madison. Madison es considerado el padre de la Constitución. El último es el más importante, el escrito número 85, y dice, la Unión impondrá seguridades al gobierno republicano, a la libertad, a la propiedad y al crédito. O sea, que lo que ellos decían era, tenemos que integrarnos todos, ya había terminado, por supuesto, la independencia, la revolución, contaron con el apoyo de Francia, incluso viajó Benjamin Franklin a Gran Bretaña, a París, estuvo en Francia y logró que la monarquía francesa lo apoyara con ejércitos para luchar contra Inglaterra, que mejor le podían decir a Francia que eternamente tenía como enemigo a Gran Bretaña que luchara contra Gran Bretaña, y así designaron al marqués de Lafayette como el jefe, general en jefe de los ejércitos franceses, quien junto con George Washington, general en jefe de los ejércitos coloniales de las 13 colonias, fueron los que finalmente logran la independencia de las 13 colonias. Pero a partir de ese momento ya no se van a ser las 13 colonias, se van a llamar la Unión. Y entonces ese escrito 85 decía que la Unión impondrá, entre otras cosas, seguridades al gobierno republicano. O sea, republicano quiere decir división de poderes, los tres poderes, legislativo, ejecutivo y judicial.
seguridades a la libertad, seguridades a la propiedad y seguridades al crédito. Y así, en Filadelfia, en 1787, se reúnen los representantes de cada uno de las colonias, ya no son más colonias, ya son libres e independientes, ya evidentemente son prácticamente como estados, estado de Maryland, estado de Nueva York, estado de Carolina del Sur, Carolina del Norte, y etcétera. Entonces, ahí dictan la Constitución, que tiene nada más que 7 artículos y 26 enmiendas. La Constitución de los Estados Unidos es la fuente directa de nuestro preámbulo, de nuestra Constitución Nacional, y lo voy a leer y rápidamente, estamos con el tiempo justo, estamos bien, para compararlo con el preámbulo de nuestra Constitución. Fíjense, dice así: nosotros, el pueblo de Estados Unidos, que en la versión original dice we, the people of United States of America, con el propósito de formar una unión más perfecta, establecer la justicia, asegurar la tranquilidad interior, proveer a la defensa común, promover el bienestar general y asegurar los beneficios de la libertad para nosotros y para nuestra posteridad, ordenamos y establecemos esta Constitución para los Estados Unidos de América. Mire usted qué similar que es a nuestra Constitución, al preámbulo. Y el preámbulo de nuestra Constitución tiene una diferencia muy importante. Mientras en los Estados Unidos dice we the people, nosotros el pueblo de los Estados Unidos, acá dice no, los representantes del pueblo de la nación argentina, con lo cual le da carácter de gobierno representativo. O sea, para mí tiene mucha más fuerza emocional, más fuerza de conjunto, decir nosotros el pueblo. Pero bueno, así quedó en el preámbulo y dice: reunidos en Congreso General Constituyente por voluntad y elección de las provincias que la componen. Esto es muy importante porque las provincias preexistían a la nación. Y tenemos Constitución precisamente y exclusivamente porque las provincias concurrieron a la ciudad de San Nicolás y así se firmó el Acuerdo de San Nicolás en 1852, luego del pronunciamiento de Urquiza en 1851, luego del Protocolo de Palermo. Se dispone reunirse en San Nicolás y al año siguiente, en 1853, se sanciona la Constitución en Santa Fe. Y entonces dice: en cumplimiento de pactos preexistentes, que ya le digo que esos pactos preexistentes son el Acuerdo de San Nicolás y otro anterior, que lo van a ver en esta segunda parte, que es el pacto del 4 de enero de 1831, que es firmado por Buenos Aires, Santa Fe, Entre Ríos y posteriormente Adhiere Corrientes, conformando una liga federal, y por eso se le llama el Pacto Federal del 4 de enero de 1831. Bien, esos son los dos pactos preexistentes. Y dice: con el objeto de constituir la Unión Nacional, igual que el de los Estados Unidos, con el propósito de formar una unión más perfecta. Y después dice: afianzar la justicia, acá dice establecer la justicia. Consolidar la paz interior, acá dice promover, asegurar la tranquilidad interior. Después dice proveer a la defensa común, exactamente igual que el preámbulo de los Estados Unidos, proveer a la defensa común. Y después dice promover el bienestar general, y lo mismo dice, en el preámbulo de Estados Unidos habla del welfare, o sea, el bienestar general. Y atención con esto, porque el preámbulo de la Constitución es lo que anticipa los derechos que luego van a tener los habitantes. Y estos son derechos y obligaciones. O sea, nosotros tenemos derecho a gozar del bienestar general y los que nos gobiernan tienen la obligación de hacernos felices, como decía ese acta, de promover el bienestar general. Y
y asegurar los beneficios de la libertad, exactamente como lo dice el preámbulo de los Estados Unidos, para nosotros, para nuestra posteridad y para todos los hombres del mundo que quieren habitar en el suelo argentino. Acá nosotros agregamos, invocando la protección de Dios, fuente de toda razón y justicia. No lo dice el preámbulo de Estados Unidos, porque sí lo decía la declaración del 4 de julio de 1786, donde hablaba de Dios y donde finalmente termina diciendo que, por lo tanto, nosotros, representantes de Estados Unidos de América, reunidos en Congreso General, apelando al supremo juicio del mundo por la rectitud de estas intenciones, en nombre y por la autoridad del virtuoso pueblo de estas colonias, y entonces dice, y en apoyo de esta declaración, con una firme confianza en la protección de la providencia divina, brindamos nuestras vidas, nuestras fortunas y nuestro sagrado honor. Entonces, cuando se analiza por qué en el preámbulo de la Constitución de los Estados Unidos no se dice invocando la protección de Dios, a pesar de que ellos dicen in God we trust, en Dios nosotros creemos, es porque ya lo había dicho el acta del 4 de julio de 1786. Bien. Entonces, esta Constitución es fuente inmediata de nuestra Constitución Nacional, como les digo, y vamos a ir entonces a... porque dice 7 artículos, cada artículo en realidad se refiere a los distintos poderes. Pero yo me conformo con que ustedes sepan este preámbulo, porque es el preámbulo de nuestra Constitución. En tiempo estamos bien. Vamos a hablar ahora de la Revolución Francesa, que sí es realmente importantísima. Bien. Entonces, acá tenemos la Revolución Francesa fue el resultado de las decisiones que tomó el último de los reyes borbones de Francia, es decir, Luis XVI, que finalmente va a terminar luego en la guillotina, porque los fastuosos gastos hechos por Luis XIV, el Rey Sol, para construir el fastuoso castillo y jardines de Versalles, fue instancias de lo que le sacaban al pueblo en materia de impuestos. Su hijo Luis XV en realidad no gobernaba prácticamente, y su hijo Luis XVI sin duda que tampoco fue muy ordenado con las finanzas, a tal punto que el ministro de Luis XV, Turgot, le dijo, mire, monarca, que las finanzas del reino están muy complicadas. Y Luis XV dijo, después de mí, el diluvio universal, como diciéndole, mire, esto será el legado que tendrá mi hijo, y realmente que tuvo un problema muy serio. Esa de Revolución Francesa es muy amplia. Yo no les voy a hablar del tercer estado, del primer estado, que era el estado de la iglesia, o el segundo, que era el vinculado a los burgueses y a los campesinos. Yo puntualmente les voy a preguntar esta declaración, que está elaborada por un noble, porque Mirabeau era conde. Y la declaración fue adoptada en 1789 por la Asamblea Nacional. Lo esencial de los 17 artículos, ahí les puse los artículos esenciales, que rápidamente los vamos a ver, porque esos artículos tienen su correlato en la Constitución Nacional. Fíjese, los vamos a leer directamente de la Revolución Francesa, o sea, de esta obra de Máximo Jolis, que tiene como maravilla este cuadro, que es La libertad guiando al pueblo, de Delacroix, Auguste Delacroix. Este cuadro está en el Louvre y es prácticamente una pared, maravilloso, maravilloso, que nos refleja el significado que tiene la libertad.
Dice así la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. Representantes del pueblo francés constituidos en la Asamblea Nacional, considerando que la ignorancia, el olvido o el desprecio de los derechos del hombre son los únicos causantes de los males públicos y de la corrupción de los gobiernos. Fíjese de cuándo venimos a hablar de la corrupción. Desde 1789 venimos hablando de la corrupción de los gobiernos. Han resuelto exponer en una declaración solemne los derechos naturales inalienables y sagrados del hombre. Segunda vez que se aplica o se utiliza la palabra inalienables. Ya lo había utilizado la declaración del 4 de julio de 1776. Bien. A fin de que esta declaración, constantemente presente a todos los miembros del cuerpo social, les recuerde sin cesar sus derechos y sus deberes, a fin de que los actos del Poder Legislativo y los del Poder Ejecutivo puedan ser a cada instante comparados con el fin de toda institución política, siendo más respetados, a fin de que las exigencias de los ciudadanos, fundadas de ahora en más sobre principios simples e incontestables, se dirijan siempre al sostén de la Constitución y al bienestar de todos. En consecuencia, la Asamblea Nacional reconoce y declara en presencia y bajo los auspicios del Ser Supremo los derechos siguientes del hombre y del ciudadano. Artículo primero. Los hombres nacen y permanecen libres e iguales en derechos. Las distinciones sociales no pueden ser fundadas más que sobre la utilidad común, con lo cual le está diciendo, ya no hay más nobles. Usted puede tener todos los títulos nobiliarios y todos los escudos nobiliarios que quiera, pero somos todos iguales ante la ley. Por eso no se olviden que de la Declaración francesa surgen esos tres principios: igualité, liberté, fraternité. Vive la République. O sea, libertad, igualdad y fraternidad. Todos son iguales. ¿Y qué quiere decir eso? Que son todos iguales ante la ley. Bien. El artículo segundo dice, y ahí le puse lo esencial, el fin de toda asociación política es la conservación de los derechos naturales e imprescriptibles del hombre. Estos derechos son la libertad, la propiedad, la seguridad y la resistencia a la opresión. Fíjese, la resistencia a la opresión se refiere a la resistencia a un gobierno opresor. Vaya usted analizando que yo subliminarmente, o si quiere en tiro por elevación, le estoy mandando algún mensaje, que obviamente usted, que me está escuchando del otro lado, a quien considero muy inteligente, a todos ustedes, están analizando el trasfondo de esto. El artículo tercero dice, el principio de toda soberanía reside esencialmente en la nación. Ningún cuerpo, ningún individuo puede ejercer una autoridad que no emane de allí expresamente. Con lo cual le está diciendo, la soberanía ya no pertenece más al monarca porque la recibía de Dios, como decía Bossuet. La soberanía viene de Dios al monarca y el monarca la ejerce al pueblo. No se olviden que el cabildo del 22 de mayo de 1810, cuando el doctor Juan José Castelli habló, expresó la teoría más jurídica de los albores de la nacionalidad. La soberanía pertenece no a Dios, sino al pueblo. Y es el pueblo el que la va a entregar al soberano para que la ejerza. No habiendo soberano, esa soberanía retrovierte en el pueblo y es el pueblo quien decide a quién se la va a otorgar. Entonces, esa tesis de Castelli, la retroversión del mando, se fundaba en que el rey Carlos IV y Fernando VII estaban detenidos y el actual rey, que era el hermano de Napoleón Bonaparte, o sea, en ese momento Pepe Botellas, o Juan I de España, era un rey usurpador. Bien. Vamos al artículo cuarto, dice, la libertad consiste en poder hacer todo lo que no moleste a otro. Así, el ejercicio de los derechos naturales de cada hombre no tiene más límites que aquellos que aseguren a los otros miembros de la sociedad el gozar de esos mismos derechos. Estos límites no pueden ser determinados más que por la ley. Bien, no se los agregué ahí porque me interesa el quinto. Fíjese,
La ley no tiene el derecho de prohibir más que todas las acciones perjudiciales para la sociedad. Todo lo que no está prohibido por la ley no puede ser impedido y nadie puede ser obligado a hacer lo que ella no ordena. ¿Y por qué hago un alto? Porque ahora voy a leer el artículo 19 de la Constitución Nacional, que es el principio de legalidad. Y fíjese qué maravilloso. Dice: las acciones privadas de los hombres que de ningún modo ofendan al orden ni a la moral pública, ni perjudiquen a un tercero, están solo reservadas a Dios y exenta a la autoridad de los magistrados. Y atención con la segunda parte. Ningún habitante de la nación será obligado a hacer lo que no manda la ley, ni privado de lo que ella no prohíbe. Fíjese, estamos hablando de esta declaración, es decir, del artículo 5. Todo lo que no está prohibido por la ley no puede ser impedido y nadie puede ser obligado a hacer lo que ella no ordena. Mire usted de dónde vienen estos principios. Hoy por hoy siguen vigentes como nunca y precisamente están en la Constitución Nacional porque reconocen su antecedente en la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. Por esto lo pongo acá, porque es importantísimo que entendamos que el verdadero mensaje es la Constitución Nacional y las fuentes que van a abrevar, o donde va a abrevar la Constitución Nacional para tener la vigencia que tiene y que debe seguir teniendo hoy y para todos los tiempos. El artículo 9, fíjese qué interesante. Todo hombre se presume inocente hasta que haya sido culpable, hasta que haya sido declarado culpable. Si se juzga indispensable restarlo, todo rigor que no sea necesario para asegurarse de su persona debe ser severamente reprimido por la ley. Esto es maravilloso. ¿Me lo escucha? Maravilloso. Mire usted lo que dice el artículo 18 que recién habíamos leído cuando hablábamos de la Carta Magna. Mire usted, dice el artículo 9, presunción de inocencia, y dice precisamente que nadie puede ser obligado a declarar contra sí mismo en el arrestado sin virtud de orden escrita de autoridad competente. Y dice expresamente: las cárceles de la nación serán sanas y limpias, para seguridad y no para castigo de los reos detenidos en ella. Y toda medida que a pretexto de precaución conduzca a mortificarlo más allá de lo que aquella exija, hará responsable al juez que la autorice. Fíjese usted cómo dice ese artículo 9 que estamos leyendo. Si se juzga indispensable restarlo, todo rigor que no sea necesario para asegurarse de su persona debe ser severamente reprimido por la ley. Derechos humanos. Las cárceles deben ser sanas y limpias. Esos tienen que ser los derechos humanos. Porque si no, estamos condenando a una persona doblemente. No solamente debe pagar a la sociedad la pena por el delito que ha cometido, sino que encima lo hacemos vivir en un lugar absolutamente insalubre, en un lugar totalmente inhabitable. No se puede, no podemos equivocarnos. Estoy de acuerdo con un sistema penal que sancione las conductas delictivas, pero no debemos olvidar que esa persona también tiene dignidad. Entonces, cuando la Constitución Nacional dice las cárceles deben ser sanas y limpias y todo rigor, so pretexto, como dice la Constitución Nacional, de seguridad que agrave, hará responsable al juez que lo autorice, viene de la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano en 1789. Bueno, vamos a seguir con otra cosa que es maravillosa. Fíjese usted, a ver cómo andamos de tiempo. Bien. Mire usted lo que es este artículo 15. Mire usted lo que es este artículo 15. Y dice exactamente así: la sociedad tiene el derecho de pedir cuentas de su administración a todo agente público. La sociedad tiene derecho a pedir cuentas de la administración a todo agente público. Bien, vamos a ver ahora el artículo 99, inciso primero, facultades.
y obligaciones del Poder Ejecutivo. Artículo 99. Vamos a hablar del Poder Ejecutivo. Y dice lo siguiente. Viene legislativo y ejecutivo. Y dice exactamente lo siguiente, el 99. El presidente de la Nación tiene las siguientes atribuciones. Es el jefe supremo de la Nación, jefe del gobierno y responsable político de la administración general del país. Responsable político de la administración general del país. Entonces, cuando tenemos que decir lo que decimos, lo decimos con la Constitución Nacional, que ya viene del derecho que tenemos de pedir cuenta de administración a todo agente público. Y no solo eso, sino que la reforma del 94 agrega el artículo 85, y ese artículo 85 es maravilloso porque crea un organismo, o sea, ya estaba creado por la ley 24.156, pero le da jerarquía constitucional al artículo 85, y precisamente ese artículo 85 crea una entidad y dice: el control externo del sector público nacional en sus aspectos patrimoniales, económicos, financieros y operativos es una atribución propia del Poder Legislativo, y se crea la Auditoría General de la Nación. Incluso termina diciendo que intervendrá en el trámite de aprobación o rechazo de las cuentas de percepción e inversión de los fondos públicos. Es la auditoría la que le va a decir: a ver, señor ministro, usted pidió tanta plata para hacer tal obra pública. A ver, ¿la hizo? Porque usted la pidió y salió aprobado en el presupuesto. Tenemos derechos, tenemos que ejercer esos derechos. Viene de la Revolución Francesa el derecho a que le pidamos cuenta. A ver, ¿a dónde fue a parar la plata que recaudaron? Porque usted, señor presidente, es el responsable político de la administración general del país. Entonces, a ver qué pasa con este país. ¿Qué pasa con este modelo? ¿Existe un modelo económico? No existe. ¿Existe un modelo político? No existe. Se sigue gobernando por decreto de necesidad y urgencia. Pero usted, el que su antecesor Macri, su otra antecesora vicepresidente, su otro de la Rúa, que nos llevó a la hecatombe del 2001, el gobierno de el innombrable riojano, que prácticamente se puso la capa justicialista y entró en el liberalismo más ortodoxo, y Alfonsín, que hizo lo que podía, pero también tuvo sus errores en materia económica. Por favor, con la administración del país, desde 1789 ya existe. Profe, vamos a otro. Sí. Pero eso no se hace, ¿no? De pedir cuentas. ¿Quién pide una cuenta de administración? ¿Presidente o a quién? Mire, por la Constitución Nacional, cualquier habitante, cualquier ciudadano tiene derecho de peticionar a las autoridades, y eso lo dice el artículo 14. Y ese derecho de peticionar a las autoridades precisamente le establece el derecho a que usted pida cuentas. Lo invito a que repasemos este artículo 14, sí, que dice expresamente: todos los habitantes de la nación gozan de los siguientes derechos conforme a las leyes que reglamentan su ejercicio. A ver, trabajar y ejercer toda industria lícita, navegar y comerciar, de peticionar a las autoridades. O sea, nosotros queremos saber a dónde va nuestra plata. Tenemos las formas, por carta, por entrevistas, por notas a los periódicos, por notas hacia los operadores de comunicaciones de los programas. Insisto, esta materia tiene sentido si se lleva a la práctica. Y llevarla a la práctica es ejercer nuestros derechos. Y estos son los derechos que están establecidos en la Constitución, que ya vienen, fíjese, ¿desde dónde están viniendo? Vamos al otro. Profe, ¿le puedo hacer una pregunta? Sí, cómo no. Usted dice que nosotros tenemos que, o sea, reclamar nuestros derechos y demás. Ahora con esa, o sea, me voy para otro lado. A ver. Con el tema de la Constitución, o sea, se violan un montón de cosas. Ese no odio, el tema vio que, póngase, a ver, que a los periodistas no los dejen hablar del gobierno y todo eso.
¿Es anticonstitucional? Por supuesto, porque está en el artículo 14, publicar sus ideas por la prensa sin censura previa. Y porque está establecido que no se puede poner ningún límite a la censura, en tanto y en cuanto no afecte los derechos. Y si usted se siente que es calumniado, tiene el recurso legal, o sea, hace la querella correspondiente. Sí, pero amordazar a la prensa es un delito. Pero ahora, o sea, se están violando todos, me parece, todo lo que es la Constitución, la Carta Magna, o sea, me parece que no sé, se está violando un montón de cosas. Yo estoy acá con la Constitución y buscando cada cosa que decís, y nada, me parece Profe, volviendo un poco al artículo 2 que usted Perdón, le quiero mencionaba. contestar a Nancy. ¿Se da Sí. cuenta, Nancy, la importancia y el significado que tiene esto? Sí. Que entendamos que tenemos derechos y que somos perdóneme lo que le voy a decir, pero somos un pueblo muy manso. Porque tenemos que saber ejercer estos derechos. Porque están son violando, constitucionales. Sí, están violando todos nuestros derechos, el reclamar y demás. Miren lo que hago. Leo la Carta Magna y le digo dónde está en la Constitución. Leo el acta de la Declaración de la Independencia Norteamericana y vamos a la Constitución. Leo la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano y vamos a la Constitución. No estoy nada más que transmitiéndole las fuentes que hacen que esto sea la única forma de vivir con el Estado de Derecho y en democracia. Y si no, en nuestra democracia estamos arriesgándolo todo. Claro, porque veo tantas cosas en la tele, por ejemplo, la toma de Entre Ríos, me parece que es ahora que están funcionarios adentro de la municipalidad. ¿Eso estar violando derechos o reclamar nuestros derechos? Nada que sea por la fuerza es razonable. Todo tiene que ser en el ámbito de la Constitución Nacional. Porque si no vamos a terminar haciéndonos justicia por mano propia. Entonces resulta que vamos a negar la existencia del Poder Judicial. Y yo, como integrante del Poder Judicial, considero que lo que tienen que hacer las instituciones es reverdecer esa confianza del pueblo en la vigencia de esas instituciones. Pero si usted tiene un presidente que está gobernando a espaldas de la Constitución, un poder legislativo que se reúne de una forma absolutamente inusual y que encima es una escribanía de gobierno del Poder Ejecutivo y un Poder Judicial que está contra las cuerdas porque tiene que resolver teniendo cuidado de que si no le terminan pidiendo el juicio político, entonces así no podemos seguir así. Sí, no. Yo estaba viendo el tema de los jueces y otra cosa, el tema de las usurpaciones, que sea o sea, que el propietario tenga que rendir cuentas sobre un bien también. ¿Qué le parece si leemos lo que viene ahora? Y usted se va a dar cuenta de la importancia que tiene esto. Mire usted, y ahora va a ver algo muy importante. Mire lo que dice la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789 en el artículo 17. Mire usted. Siendo la propiedad un derecho inviolable y sagrado, nadie puede ser privada de ella, si no es porque la necesidad pública legalmente constatada lo exige evidentemente y bajo la condición de una justa y previa compensación. Ahora, vamos a leer el artículo. Mire usted qué coincidencia, lo que son las cosas de la vida. Ese artículo 17 es el mismo 17 que tenemos en la Constitución. Lea usted, Nancy, la Constitución en el artículo 17 y va a ver qué maravilloso. La propiedad es inviolable y ningún habitante de la nación puede ser privado de ella, sino en virtud de sentencia fundada en ley. La expropiación por causa de utilidad pública debe ser calificada por ley y previamente indemnizada. O sea, llámese Vicentín, llámese lo que quiera, pero no puede por un DNU venir a sacar a alguien el derecho a la propiedad porque constitucionalmente la propiedad es inviolable y solamente puede ser privado de ella por causa de utilidad pública y porque lo diga una ley previa y además previamente debe ser debidamente indemnizada. Estamos hablando de la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de la Revolución Francesa. Parece inverosímil que tengamos que remitirnos tan lejos para decir, señores, la Constitución Nacional, adentro del molde de la Constitución, todos los derechos y garantías.
Fuera de ella, nada es posible. Claro, yo estaba mirando la carta magna que te mostré el otro día que había comprado y qué sé yo, y digo yo, pero Sí. si están, o sea, tendríamos que darle a cada gobernante o a cada uno de ellos, o sea, de nuevo la Constitución que la lean, porque las cosas que están haciendo ¿Quiere es que le diga una terrible. cosa? Yo me siento recontra, o sea, no me siento representado en ningún aspecto, ya sea en este gobierno, el anterior, uno sabe que si no trabaja, o sea, no come, pero no me siento representada para nada, y menos avalando el tema de que te usurpen, y encima la caradurez de que tener que presentar, no sé, un montón de pruebas de que sos el titular de la propiedad, y siendo que los jueces no pueden ejercer porque, como dice usted, un juicio político, se pueden llegar a comer y demás. Bueno, ¿se da cuenta? ¿Ve qué es lo maravilloso de esto? Sí, es hermoso. Que se les empiece a ebullir la sangre por las Sí. venas y las arterias, y al menos Furundarena les haya amargado, afectuosamente dicho, la cena de hoy a la noche. No, o sea, si bien yo, qué sé yo, aprendo mucho y nada, o sea, y me gusta, y viendo los artículos y demás, y, o sea, no sé, me siento o sea, violados en nuestros derechos. Bueno, no se sienta violada más en su derecho y defiéndalo. Y eso que no vimos todavía lo que vamos a ver de la última clase, que va a ser la reforma del 94, porque ahí usted se va a enterar del artículo 42 y vamos a analizar la defensa de los derechos del consumidor. A la 42, Ese voy. artículo 42, que yo los invito a que lo empiecen a leer, es una materia que van a tener en el nuevo plan de estudio. Y no es poca cosa, porque habla de una palabra que está en el preámbulo. Habla de la libertad de elección que tiene el consumidor, de usuario y de servicios. A mí nadie me va a obligar a que compre lo que no puedo o lo que no quiero. Entonces, ejerzamos nuestros derechos. Pongámonos freno a la arbitrariedad o a la discrecionalidad de las autoridades del Estado. Ejerzamos. Cuando usted escuche en un programa que alguien habla, si no habla de la Constitución, es porque no habla con los fundamentos suficientes. Pero cuando algún economista o político le empiece a hablar de la Constitución nacional o provincial, pero sobre todo la Constitución nacional, preste la atención. Ese hombre sabe. Ese Gracias. hombre está en el lugar donde está porque merece estarlo. Gracias, profe. Sí, No, por favor. volviendo, Bueno, ya estamos por terminar. Nos queda solamente algo que lo podemos ver después, la última clase, porque se refiere al Código Civil francés y quedaría el esbozo de Freitas, que son antecedentes de el Código Civil también, pero los podemos dejar para el final, porque a mí me gustaría que el broche de oro sea esto precisamente, o sea, cómo nuestra Constitución Nacional, que recepta todos estos antecedentes, hoy tiene que estar más vigente que nunca. Hoy tenemos que nosotros ser protagonistas de los derechos y garantías que no le pedimos, les exigimos a nuestros gobernantes, porque para eso se los han votado. Bueno, chicos, realmente me gustó muchísimo que disfrutaran la clase. Me gusta que esto lo estudien, pero con placer. No sientan que están sacándose una materia de encima. Se están formando como abogados para defender debidamente mañana a sus asistidos, a sus representados, a sus clientes. Tienen que empezar por defender sus derechos. Entonces, cuando empiezan a defender sus derechos, empiezan a entender lo que significa defender los derechos de sus representados. Bueno, Nico, terminamos entonces acá y no sé si vos querés decir algo más. no está Nico, profe. Ya se fue. Ah, ¿se fue? Bueno. Bien. Bueno, profe, entonces usted va a tomar todo lo suyo, digamos. Esto, las revoluciones. Yo voy a tomar todo lo que les estoy dando. Ok.
Listo. La Carta Magna. Y los que van a Faltaría recuperatorio, el Código Civil francés, ¿no? nos falta el Código Civil francés, que es, que lo vamos a ver la próxima vez, es este, que simplemente son poquitas cosas, es lo que está acá, y el esbozo de Freitas, que es la base del Código Civil argentino, de Vélez Sarsfield. Esto lo vamos a dejar para la próxima vez porque no quiero exceder, pero sobre todo porque quiero que se quede en cada uno de ustedes ese sentimiento de necesidad de que entendamos que la Constitución Nacional es la fuente, el ser, la razón de la vida en democracia. Y por eso quiero terminar con este mensaje. Por eso se llama Historia del Derecho y Constitucional Argentina. Esto creo que es lo que realmente vale la pena que nos quede. Bueno, nos vamos a ver en la última clase, pero de todos modos, si alguno tiene alguna duda, podemos hacer y dar alguna clase, eso queda a criterio de ustedes, si quieren arreglar con el centro, con Nicolás o con Brandon, podemos dar alguna clase entre esta y la última, donde hagamos referencia a algunas cuestiones que ustedes quieran que conversemos. Yo no tengo ningún problema, amo profundamente lo que hago, siento una verdadera pasión y hace 36 años que doy las clases con el mismo entusiasmo. Ustedes me generan el entusiasmo, ustedes me generan las ganas de seguir y ustedes me hacen tener la satisfacción de que a su vez van a ser difusores de esto. Porque en las mesas de sus casas, a la hora de almorzar o de cenar, en las reuniones de amigos, en los momentos en que están estudiando, hablen de la Constitución Nacional. Como decía Mariano Moreno en un artículo de la Gaceta, hagan de las cosas comunes del día a día la razón de ser de sus conversaciones. Creo que esto es importante y significativo. Bueno, que tengan muy buenas noches y como siempre es un gusto que nos encontremos. Gracias, profe. Hasta luego. No sé cómo está. Vamos a tratar de ir cerrando de alguno.